todos, mi nombre es Liliana Manrique y trabajo en la filial de Colombia para Emotion. Hola, mucho gusto, yo soy John Piragauta y también trabajo para Emotion en la filial de Colombia. Si no sabes quién es Emotion, podemos contarte que somos una empresa de tecnología dedicada a ayudar a las empresas en su proceso de adopción digital. Si quieres conocer más sobre nosotros, ingresa a nuestro sitio web o búscanos también en nuestros correos electrónicos. Así es, Liliana, y bueno, ya cumplió el protocolo de presentación, quiero rápidamente contarles el propósito de lo que vamos a hacer. Vamos a mostrarles en un video corto conceptos que sabemos pueden ser muy útiles para ustedes. Esto es fruto de muchas interacciones que hemos tenido comerciales y técnicas y nos damos cuenta que podríamos mejorar un poco en los conceptos que manejamos de cloud. Así es, y esto sucede realmente con frecuencia. Por eso con Emotion decidimos realizar este video que sabemos que va a ser de gran uso para ustedes, no solamente a nivel técnico, sino también comercial. Así que comencemos. Comencemos. Muy bien, comencemos entonces. Vamos a hablar sobre nube como concepto. Hay infinidad de variaciones de concepto de qué es nube, pero en este momento vamos a centrarnos en qué es la capacidad que tenemos para proveer cómputo, almacenamiento, algunos temas de redes como mínimo, porque ya esto va a una velocidad impresionante. Pero es eso, por lo menos podemos acceder a través de Internet a estos servicios. Ahora, ¿cómo los podemos acceder? Bueno, ahí entran conceptos como nube privada, pública e híbrida. La privada es básicamente donde nosotros absorbemos toda la responsabilidad, tanto no solamente de la administración, sino también temas de hosting, por ejemplo, el arrendamiento, el sitio y todo lo que ello involucra, por ejemplo, el frío, los data centers, en fin, los temas eléctricos, absorbemos todo y nosotros servimos de alguna manera como una capa de abstracción de cada de nuestros usuarios finales o intermedios. ¿Bien? Eso sería la nube privada, donde nosotros absorbemos toda la responsabilidad. La pública, que por ser pública no quiere decir que sea insegura, todo lo contrario. En muchos escenarios la nube pública tiene unas ventajas todavía más grandes porque ellos ya han hecho una inversión grande para poder obtener certificados de categoría que difícilmente en una inversión tradicional se pudiese llegar a obtener. Ellos proveen los servicios que ya hemos visto antes, una abstracción del servicio mucho mayor y absorben una responsabilidad mucho más grande de cara al usuario final y se manifiesta a través de niveles de servicio, en donde dicen que tal servicio puede estar disponible en 99.999, por ejemplo. En muchos casos, por ejemplo, hay proveedores que ya están ofreciendo este nivel de servicio, que mantener eso en una nube privada es mucho más complicado y costoso. Y por último, rápidamente pasamos por la nube híbrida. La nube híbrida, pues bueno, es la permutación de estas variaciones anteriores, en donde por ejemplo podemos tener una nube tradicional, on-premise, ¿sí? Y podemos conectarla a través de una pública, idealmente a través de canales seguros con unos estándares adecuados. Y tenemos lo mejor de dos mundos. Un ejemplo muy habitual de eso es tener el legacy o software o aplicaciones que no podemos subir a la nube tan fácil, sin embargo el desborde se hace en la nube y estas redes se comunican como si fuesen una sola. Espero esto les sea de valor, vamos a ver más adelante otros videos con información valiosa, tips. Gracias. Ahora hablemos de los beneficios estratégicos. Empecemos con uno de ellos importante, que es el tema de la agilidad. La nube nos ofrece una amplia gama de servicios para poder aprovisionar y tener un proceso de innovación y de estar más atentos a esta rapidez y mercado que es ahora tan cambiante. Puedes activar recursos de infraestructura como lo son el cómputo, el almacenamiento, las bases de datos, a Internet de las cosas como un aprendizaje automático, el lago de datos, el análisis, entre otros. Hay otro tema que es el tema de la elasticidad. Con la información en la nube ya no debes realizar ese aprovisionamiento que realizabas antes para ese pico de actividades comerciales en el futuro. Lo que haces ahora es activar los recursos que realmente estás utilizando. Te permite aumentar o disminuir de acuerdo a las necesidades que tenga realmente tu negocio. Hay otro importante que es el tema del ahorro de los costos. La nube te permite reemplazar esos gastos de capital como lo son los centros de datos y los servidores y los conviertes ahora en unos gastos variables. Estos gastos variables te permiten es pagar por lo que realmente estás utilizando, por los recursos TI que se están utilizando. Hay otro tema final que es el tema de seguridad y trabajo remoto. Aquí es muy importante y realmente el tema de que puedes tener un trabajo remoto en donde los colaboradores se conectan y lo único que necesitan es tener acceso a Internet y proteges un tema importante que es el tema de seguridad. Más adelante les vamos a hablar de unas herramientas que les ayudarán a simplificar este tipo de tareas. Bien, ahora vamos a abordar otro tema, el concepto de IaaS, PaaS y SaaS, bastante común cuando se habla de nube. Ahora, veámoslo de la siguiente manera. Recordemos que cuando hablamos de nube pública, estamos hablando de un nivel de responsabilidad que absorbe el proveedor. ¿Bien?
Este nivel de responsabilidad se ve mucho más claro cuando estamos hablando de IaaS, PaaS y SaaS. IaaS es el modelo tradicional de cómputo. Básicamente vamos a encontrar máquinas virtuales, discos, redes, por ejemplo, como VPNs, enlaces dedicados, en fin. Es muy parecido a la administración tradicional, ¿ven? Con la diferencia pues, que estamos aprovechando todo el cómputo de la nube. Por otro lado está el PaaS. El PaaS lo que hace es que el proveedor de nube absorbe otro nivel de responsabilidad. El ejemplo más común son las bases de datos. En el evento tradicional, pues tú tienes el sistema operativo, hay que configurarlo, hay que encargarse de las variables, en fin, hay varias cosas. En el PaaS hay servicios tipo PaaS, en donde el proveedor se encarga, por ejemplo, de automatizar temas como backup. En algunos casos, por ejemplo, la alta disponibilidad también se encarga el proveedor. En fin, hay varias cosas. Lo importante es que en el PaaS pues, vamos a encontrar una manera diferente de abordar los problemas tradicionales. El proveedor se va a encargar de absorber tareas operativas para que nos enfoquemos cada vez más, en este caso, en el valor de la aplicación. Y por último está el SaaS. SaaS, si hablamos del nivel de abstracción de responsabilidades, bueno, el proveedor sí que absorbe todavía más cosas. Por ejemplo, y seguramente todos hemos trabajado con ello, el correo electrónico. El correo electrónico anteriormente era un servidor donde los administradores tenían que correr por el almacenamiento, los backups y demás. Y hoy en día todos tenemos servicios como un Office 365, el Gmail, y en fin, ya no nos estamos preocupando por esas cosas. Nos preocupamos por el correo, por comunicarnos. Ese es el nivel de abstracción y de responsabilidad que toma el proveedor. El SaaS nos permite enfocarnos en la tarea que realmente necesitamos. Esos serían los tres conceptos. Gracias. Hay otro tema importante que son los temas de servicios básicos en la nube. Amazon, Azure y Google. ¿Qué podemos encontrar en la nube? Realmente la nube nos brinda una infinidad de servicios, pero existen unos servicios bases o básicos por lo menos para estos tres tipos de nube. Uno de ellos es el tema de cómputo y redes. Aquí lo que vamos a encontrar son servicios categorizados especialmente y específicamente en el tema de IaaS, como lo son los servidores virtuales, que en su mayoría tienen un sistema operativo ya sea Windows o Linux. En algunos casos el tema de licenciamiento es aportado por el cliente o también puede ser aportado por el proveedor de la nube pública, dependiendo el modelo de pago que se elija. Podemos encontrar también un tema de almacenamiento de discos tradicionales que están orientados a mejorar el tema del rendimiento. Aunque el concepto de almacenamiento tradicional parezca igual, realmente no lo es a nivel de detalle y escalabilidad. Los servicios especiales como lo son los temas de redes, VPNs, enlaces dedicados, firewall, cada uno de ellos realmente ameritaría un video por aparte. Pero lo que queremos que tengan claro en este momento es que sepamos cuáles son los niveles de cómputo y redes y que con ellos podemos contar de manera igual o mejor incluso a las prestaciones que tenemos actualmente en ambientes tradicionales. Hay otro tema importante que son los temas de las bases de datos. Las bases de datos son un activo realmente muy importante para las organizaciones y que viene creciendo de manera paulatina muy rápido. Aquí no solamente hablamos de bases de datos relacionales, tipo MySQL, Oracle, SQL de Microsoft, sino también estamos hablando de las bases de datos no relacionales, es decir, las que son columnares o repositorios de archivos. La nube pública usualmente presta un servicio para almacenar, procesar, integrar e interpretar datos con una mayor capacidad a los niveles tradicionales, y adicional a eso los costos son mucho menores de las alternativas, o por lo menos parecidos a las alternativas de monitoreo que ustedes manejan actualmente. Otro es el tema de las aplicaciones empresariales. Esto realmente es un tema muy interesante. Hablamos de aplicaciones empresariales con unas configuraciones nada complejas detrás y que realmente están muy fáciles y rápidas de acceso para las empresas, como por ejemplo lo son el trabajo colaborativo, los streaming de aplicaciones, los escritorios remotos o incluso el mismo correo electrónico de los colaboradores. Esto es mejor verlo en funcionamiento y por eso les voy a compartir este link que se los dejo en pantalla para que puedan ver en nuestro canal de YouTube un webinar que hicimos con una demostración en vivo para que ustedes puedan ver el potencial que tiene este tipo de servicios. Cerremos ahora con un tema que es los temas de las migraciones y las transferencias. Si bien todos hablan de migraciones, muy pocos conocemos o se conoce cuál es el abanico de la cantidad de aplicaciones y opciones que tenemos para migrar. No solamente hablando de bases de datos ni máquinas virtuales en su contenido exacto, sino también podemos separarlo en arquitecturas monolíticas. Pero no solo esto, se pueden hacer migraciones heterogéneas, es decir, esas migraciones que se le hacen a las bases de datos. Por ejemplo, tenemos algunos clientes o algunos casos de nuestros clientes que ahorran mucho dinero pasando bases de datos o licenciamiento que antes era muy costoso a motores nativos en nube. Esto por lo general cuesta un décimo o menos de lo que están pagando actualmente.
conozca también un poco más de esta información en el link que les vamos a dejar, en donde pueden ver cómo cómo a más detalle esta información en nuestras redes. Bueno, ahora vamos a hablar de algo interesante, se llama microservicios. Este video no le va a hacer justicia, admito, a todo el concepto de lo que esto involucra. Sin embargo, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que el concepto al menos quede. Hablemos de microservicios de una manera muy simple y es una pieza de software pequeñita que sabe hacer muy bien algo. Es simple, es lo más simple posible y es una forma de arquitectura a la que todo el mundo pues está tratando de migrar porque realmente tiene unos beneficios importantes. Si vamos a hablar de beneficios, podemos hablar por ejemplo de la autonomía, porque como es una pieza de software que sabe hacer algo muy puntual, pues es alguien que tampoco depende de muchos factores externos como por ejemplo para que falle. ¿Bien? Además de eso nos permite que eventualmente en caso que necesitemos podemos reutilizar parte de ese código para hacer servicios que son similares. Es toda una filosofía, es todo un tema orientado a pensar diferente cómo construimos software y cómo aprovechamos servicios. Otro tema también muy importante es que son especializados, como les decía, como cada parte de este software hace algo importante, pero solamente sabe hacer eso, entonces las capacidades son importantes, pero en el momento de llegar a fallar es mucho más fácil hacer esa depuración de error. No tiene mucho error, no tiene mucho chance que falle por algo que nosotros no teníamos rastreado. Vamos a hablar también de los beneficios. Uno muy importante y que se aprovecha mucho es el de la libertad tecnológica. ¿Bien? A mucha gente le puede preocupar, por ejemplo, casarse con una sola nube. Bueno, esto permite que la manera de poderlo idear nos hace fácil, por ejemplo, utilizar las bondades de diferentes tipos de nube. Insisto, esto no es algo sencillo, no es algo que se pueda adaptar de la noche a la mañana, pero el concepto en sí es fascinante. Por otro lado, hablamos de código reutilizable. Como les decía, podemos aprovechar, extraer esas capacidades, la experiencia que hemos venido aprendiendo con esa pieza de software. Y sobre todo que esto crea sistemas muy resistentes. Ya no estamos hablando de mantener un servidor, sino estamos hablando de mantener un enjambre, por así llamarlo, de piezas de software. Es un concepto muy diferente. Aquí entran cosas importantes, por ejemplo, como un Kubernetes, Docker o, no sé, serverless, por ejemplo. Son cosas que finalmente nos permiten trabajar de una manera desacoplada. Y simplemente para poder cerrar, quiero nombrarles rápidamente el antipatrón. El antipatrón sería una estructura monolítica. Todas las bondades que les conté se llaman microservicios y una estructura como este monolito es todo en un solo servidor. Entonces, imaginen simplemente que si falla alguna estructura monolítica, pues todo se va a ir hacia atrás, todo va a caer. Esa es la gran ventaja que tienen los microservicios y bueno, seguramente más de uno ha experimentado los problemas de tener sistemas monolíticos y la importancia de hacer ese cambio de chip. Gracias. Ahora hablemos de otro tema muy importante que es el tema de modelo de responsabilidad compartida. Este tema es muy interesante y muy importante y que nos ayuda a comprender un poco cuáles son los derechos y deberes al trabajar en la nube pública. A manera de ejemplo vamos a compararlo con unas fichas Lego y lo que queremos armar. Me explico. Cuando usamos unas fichas Legos damos por hecho asuntos muy importantes como lo son la calidad, que se integran bien y que son seguras, etcétera, entre otras, pero la calidad de la figura que realmente estamos armando es nuestra responsabilidad. Si esta queda débil o peligrosa, no podemos culpar a la marca de las piezas, será netamente nuestra responsabilidad que no esté funcionando. En este sentido, como pueden ver, hay unos modelos muy bien definidos en temas de IaaS, PaaS, SaaS, CAS, etc. El proveedor de nube lo que garantiza es que cumpla con ciertos estándares internacionales a nivel de cuidado físico y lógico, en aspectos muy básicos e importantes en infraestructura, como disponiendo unos temas de prácticas y partners, unos partners especializados en crear estas arquitecturas seguras. Sin embargo, siempre es opcional pues que se usen o no. Un ejemplo muy sencillo que se puede dar y que usualmente vemos es poder ver un servidor expuesto directamente, con permisos realmente muy malos en temas de seguridad y pésimas prácticas no solamente operativas sino también financieras. En este sentido, si ocurre un ataque que realmente es cuestión de tiempo que ocurra, no podemos culpar a la marca si los niveles de servicio están acordes a lo pactado públicamente. Como nota extra, incluso en los casos de ataque, normalmente un buen proveedor de nube logra alertar este tipo de circunstancias, pero si las prácticas operacionales no son aplicadas de la manera correcta, ni siquiera nos vamos a dar de cuenta que fueron atacados. Bien, ahora vamos a hablar de Data Lake. Pero para hablar de Data Lake voy a volver un poco y vamos a hablar de algo que seguramente han escuchado, que es la bodega de datos.
Básicamente la bodega de datos es software y muchas veces appliances físicos que están diseñados para poder recibir información de grandes volúmenes de datos estructurados. Esto normalmente se usa en el Enterprise y muchos de ustedes lo han consumido, por ejemplo, a través de un Power BI o algún software que les grafique, ¿bien? Que puedan encontrar datos relevantes a través de gigas, teras o petabytes de información. Sin embargo, en la vida moderna tenemos orígenes de datos diferentes. Nuestros teléfonos, nuestros dispositivos inteligentes como los relojes, por ejemplo, van entregando información en formatos diferentes. Las páginas web, los logs de comportamientos de algunos dispositivos físicos, en fin. Hoy día el IoT, por ejemplo, reporta información en estructuras pues, que no son tradicionales. Para esto es el Data Lake. El Data Lake es finalmente un concepto en donde toda esta información no estructurada y alguna estructurada, pero tal vez no tan fácil de leer, llega a un mismo repositorio. Y una vez allí, por medio de, nuevamente, software de transformación que solamente se usa en el momento, ¿bien? No es transformar todo porque sí, sino que podemos interpretar esa información, obtenemos eso y logramos controlar y podemos combinar diferentes orígenes de datos. Entonces eso nos va a llevar primero a unos insights, a información relevante de nuestro negocio, nos va a permitir entender otras cosas sumamente interesantes y también al estar en nube pública, pues bueno, vamos a poder usar cosas tan interesantes, por ejemplo, como los algoritmos de Machine Learning o inteligencia artificial y podemos hacer predicciones. Entonces el Data Lake es algo muy interesante que en sí mismo no es sino el repositorio de datos, pero cómo lo aprovechamos, bueno, eso es otra cosa. Y claramente si ustedes quieren saber más de eso, bueno, nos pueden ubicar. Insisto, esto no le va a hacer justicia a todo el concepto, pero por lo menos espero que tengan una idea un poco más clara. Ahora hablemos de otro tema importante que son las buenas prácticas en la nube. Cada nube tiene un marco para presentar o abordar el tema de sus servicios, pero hay un tema que es a nivel internacional, que son las buenas prácticas. ¿Qué es lo que buscamos con esto? O lo que buscan ellos es abrir un campo de posibilidades competitivas para aquellos quienes deciden inclinarse por este tipo de tecnología. Tienen unas bases y entre ellas está el tema de la excelencia operativa. Cuando hablamos de excelencia operativa es mirar el objetivo, es mirar el día a día de la operación, cómo se puede mejorar y qué debemos hacer para aumentar el valor de su negocio. En los temas de seguridad es un tema principal, que lo que ayuda o lo que busca realmente es el tema de la confidencialidad y la integridad de sus datos. El tema es que ustedes logren identificar a quienes se deben dar qué o no privilegios, porque esto les permite a ustedes tener un control y ante todo ver y detectar ciertos eventos de seguridad que se puedan presentar. Otro tema es el tema de la fiabilidad. ¿Les ha pasado que de pronto tienen ustedes algo que no falló en producción pero sí falla en pruebas? ¿O algo que no podía fallar y por alguna causa o razón falló y realmente el tema es que no sabe cómo recuperarse? Pues lo que hace la fiabilidad es ayudar a disminuir esta brecha que existe. El tema de rendimiento, lo que buscamos es saber en qué momento qué usar y saber cuáles son los puntos fuertes o débiles que ustedes tienen a nivel de tecnología. Esto les ayuda a que ustedes generen y tomen decisiones un poco más inteligentes a nivel de lo que respecta con sus recursos TI, es decir, tomar decisiones a nivel de datos en vez de tener solamente supuestos. Y un tema de los costos. Realmente pasa mucho que cuando se comienza a incursionar en todos los temas que tienen que ver con nube y se empieza a crear tan fácil como es en subir recursos a la nube, cuando llega la factura final de mes se ve que es demasiado costoso y se llega a la idea errónea que es mucho más costoso tener recursos en nube que tenerlos a nivel tradicional, cosa que realmente es completamente falsa. Pero sí es importante y lo que buscamos con el pilar de costos es que se logre monitorear e incluso predecir el uso correcto de cada dólar invertido por ustedes. Este es tan solo un resumen de algunas de las buenas prácticas que se pueden presentar. Ahora saben que existen, pero si necesitan más información no duden en contactarnos. Muy bien, este es otro tema que no le va a hacer justicia a todo lo que implica el DevOps. Bien, vamos a tratar de definirlo. Empecemos porque no todo el mundo se pone de acuerdo en la definición exacta. Pero vayamos a lo que estamos de acuerdo, y esto es que finalmente es una filosofía, es una manera de abordar un problema que viene desde hace rato. En la operación tradicional teníamos equipos de operación que se encargan que las cosas no se caigan y por otro lado están los equipos de desarrollo, los equipos de producto que se encargan de hacer nuevas cosas en sus servicios respectivos y que son un problema para estos primeros que cualquier cosa que hacen aquí pueden tomar el servicio, ¿no? Creo que muchos de nosotros hemos pasado por ese problema. Bien, DevOps lo resuelve de una manera bastante interesante y básicamente pone a una persona en un rol, bueno, de hecho a veces no son una persona, es un equipo de personas que han pasado por una
transferencia de conocimiento, de cultura, y tienen en este caso dos roles, o por lo menos se pueden encargar fácilmente de la operación, pero también de absorber muchos de estos cambios. Estoy haciendo simplificación de muchos conceptos que son más complejos, ¿no? Pero veamos esto, es la manera de resolver ese problema de operación y de los productos o de los cambios. Esto es simple en el sentido de, ok, pues tenemos una persona o un grupo de personas que de manera responsable están encargándose de que las aplicaciones se mantengan bien. Insisto, llegar a esto no es fácil. Esto implica un compromiso grande, no solamente del equipo técnico, sino también una conciencia organizativa de los equipos, de la empresa, para prestarle toda la importancia a esto. No es sencillo, pero realmente las ventajas que trae esto son maravillosas. Ahora, pensemos también cuáles son las cosas importantes, por ejemplo, para una filosofía de DevOps. Una es probar, probar, probar. Sin pruebas no puede haber confianza. Entonces, estas pruebas no solamente deben ser manuales. Muchos hemos visto pruebas que son manuales, mucha gente prueba y cuando pasa a producción no funciona. Debe haber un ciclo de pruebas automático, ¿sí? Y evitar mucho la interacción humana, para saber que todos los cambios no tenga que hacerse un comité de cambios cada semana, sino que los cambios que se pueden hacer sobre aplicaciones son mucho más controlados y pasan por todo un pipeline, pasan por toda una estructura de validación mucho más inteligente. También hay algo importante, y es que la integración y el despliegue son cosas naturales en el DevOps y son motivo también de orgullo para este tipo de filosofías. ¿Qué quisiéramos o qué necesitamos comenzar a revisar? Hay algo importante que es, por ejemplo, la infraestructura como código. Los proveedores de nube pública tienen una manera de resolverlo. Hay software también común, como un Terraform, que también nos permite resolver eso. Insisto, esto no es sencillo, es un cambio de filosofía, pero los invito definitivamente a que empecemos a abordar este tipo de cosas. Si no saben cómo hacerlo, pueden contactarnos, estamos dispuestos a ayudarles. Ahora cerremos con un tema importante, que es saber cómo se paga, cómo pagamos realmente esos servicios en nube. Existen realmente muchos modelos de pago, pero voy a hablarles en este momento de dos principales. Uno de ellos es el tema on demand o bajo demanda. ¿Qué significa este? Realmente es el método de pago por excelencia, en donde pagas por los recursos que utilizas, bien sea por horas e incluso por segundos, dependiendo a veces el tipo de máquinas virtuales que estemos utilizando. En estos casos también se pueden hacer unos temas de unas combinaciones de solicitudes, servicios asignados, tiempos de ejecución, etc. Hay bastantes formas de combinar este tipo de pago. Es un modelo que debemos tener en cuenta y que debemos hacer un muy buen costeo para no llevarnos sorpresas al final, pero sin duda es uno de los modelos más prácticos y muy sencillos de utilizar. El otro modelo importante es el tema de las reservas o saving plan. ¿Qué buscamos acá o qué es lo que buscan realmente? Es hacer una estrategia en donde se comprometen con la marca. Este compromiso va a ir de 1 a 3 años. Durante este tiempo ustedes pueden hacer o un pago inicial, ¿para qué? Para eliminar los pagos mensuales, o simplemente se hacen los mismos pagos mensuales, pero siempre y cuando se mantenga ese compromiso por el tiempo establecido. Aquí se pueden hacer reservas tanto de servidores como también de otros servicios que necesiten ser asociados, como lo son el Docker o el Serverless. Realmente es un sistema de pago muy bueno, pero requiere realmente una planificación bastante amplia, no solamente a nivel técnico, sino también a nivel financiero. Bueno, muy bien, eso ha sido todo por nuestra parte. Sabemos que muchos de los conceptos que tocamos hoy no hacen justicia completa al concepto, sin embargo, nuestro objetivo es ponerles en el mapa varios temas que pueden ser muy útiles y bueno, esperamos que todo esto les pueda ser de provecho. A nombre de Motion queremos agradecerles y esperamos que este contenido que les dimos sea de gran ayuda para ustedes, que como dijimos es importante que este tipo de conceptos los conozcamos sin importar error. Gracias a todos y recuerden que pueden ubicarnos tanto en nuestros correos electrónicos como en nuestras redes sociales. Esperamos vernos en un próximo video. Gracias, hasta luego.